Tercera parte de La esposa de mi hermano. Capítulo 21. El mensaje. El primer mensaje llegó en mitad de la noche. Rebeca lo leyó medio dormida, con los ojos aún pesados de sueño. La pantalla del móvil iluminó la oscuridad de su habitación, proyectando sombras largas sobre las paredes. Pensó que sería una alerta rutinaria, algún correo del equipo de producción, o, en su fuero más íntimo, un mensaje de Sarocha. Últimamente, era ella quien ocupaba sus pensamientos, cuando todo lo demás se desmoronaba. Pero no, era un número desconocido, sin nombre, sin historial. Yo sí te veo, yo sí te entiendo. Rebeca se incorporó en la cama. El mensaje era breve, sin contexto, pero tenía una cadencia inquietante, como si hubiera sido escrito con calma, con intención. Algo en él la puso en alerta, más allá de las palabras. Respondió de forma automática. ¿Quién eres? Pasaron 2 minutos. Nada. El silencio del móvil la hizo más consciente de los ruidos de la madrugada. El zumbido del aire acondicionado, el crujir de los tubos viejos del edificio, el eco lejano del tráfico nocturno. Se levantó, encendió la lámpara del velador, y fue hasta la cocina. Tomó un vaso de agua, intentando convencerse de que era una casualidad, un error, pero cuando volvió al cuarto, había otro mensaje. Los demás no te merecen, te usan, te ensucian, pero yo te veo limpia. El estómago se le contrajo. El tono era distinto. No había insulto, pero sí una intensidad que rozaba la obsesión. Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Buscó el contacto de Sarocha en el teléfono, el dedo temblándole ligeramente sobre la pantalla. Dudó. Eran las 2:41 am. Debía molestarla. No tuvo tiempo de decidir. Llegó otro mensaje. Pronto estarás lejos del ruido. Conmigo, donde nadie pueda tocarte. Rebeca sintió que algo dentro de ella se rompía. Marcó el número de Sarocha sin pensarlo más. Rebeca, la voz de Sarocha sonó alerta, sin rastros de sueño. Estoy recibiendo mensajes raros, dijo, intentando sonar firme, aunque su voz le tembló un poco. ¿Qué tipo de mensajes? No sé, inquietantes, no amenazas directas, pero no sé cómo explicarlo. Me incomodan, me asustan un poco. Hubo un breve silencio del otro lado. Después, la respuesta fue inmediata. Estoy en camino. Rebeca colgó, se vistió rápidamente, con manos torpes, sin mirar demasiado qué se ponía. Bajó al lobby del edificio. A esa hora, solo el guardia de turno dormitaba tras un mostrador. No se molestó en despertarlo. Se sentó en uno de los sillones de cuero, con el móvil aún en la mano. Pasaron 8 minutos exactos. Cuando las puertas automáticas se abrieron, Rebeca sintió alivio inmediato. Sarocha entró con paso rápido, el rostro tenso, sin maquillaje, vestida con pantalones tácticos y una chaqueta ligera. Déjame ver el teléfono, dijo sin rodeos. Rebeca se lo entregó. Sarocha leyó los mensajes uno por uno. Su rostro, habitualmente contenido, se endureció más con cada línea. Sus ojos se oscurecieron. Bloqueó el número, explicó mientras manipulaba el aparato. Pero eso no impide que use otro. Necesito acceso a tus redes, tu historial de llamadas y cualquier información reciente sobre fans insistentes o regalos extraños. Rebeca asintió, en piloto automático. ¿Crees que es real? No lo sé todavía, pero no me gusta el patrón. No parece una broma, ni un fan ordinario. Esta persona ha estado observando. ¿Crees que me ha seguido? Lo averiguaremos. Pero desde ahora, tú no te mueves sola. Iré contigo a cada ensayo, cada grabación. Dormirás con un dispositivo de pánico. Mañana instalaremos cámaras en el departamento. Todo cambia desde esta noche, Rebeca. Había algo en el modo en que pronunció su nombre que la estremeció. No era solo profesionalismo. Había una fuerza emocional detrás, una promesa implícita. Estás conmigo, nadie te va a tocar. Y si es solo alguien buscando atención, Sarocha la miró de frente. Entonces lo sabremos. Pero hasta que tenga certezas, asumiré lo peor. Una pausa. Rebeca tragó saliva. ¿Puedes quedarte esta noche? Sarocha no respondió de inmediato. La miró, como buscando un subtexto. Sí, dijo finalmente. No pienso irme. Rebeca dormía, mal, inquieta. Daba vueltas sobre las sábanas. El miedo aún la recorría por dentro, como una corriente sutil. Sarocha permanecía despierta en una silla frente a la puerta, como si con su sola presencia pudiera evitar que el mundo entrara. En su mano derecha sostenía su pistola reglamentaria. En la izquierda, el teléfono, donde analizaba detalles del número desconocido. Nam le había enviado un mensaje. Necesita refuerzo. Sarocha respondió con firmeza. No, esta es mi misión. Porque había algo más. Lo sabía.
No era solo un caso, era Rebeca, y no estaba dispuesta a perderla. Cuando el sol comenzó a teñir de gris azulado las cortinas del cuarto, Sarocha cerró los ojos por primera vez en toda la noche, no para dormir, sino para memorizarla. Capítulo 22. Alerta y desdén. A las 8 en punto de la mañana, Sarocha ya estaba de pie, con la mandíbula tensa y el teléfono apoyado en la oreja, caminando de un lado a otro del living del departamento de Rebeca. Desde el sofá, Nam le hablaba en tono técnico, informando sobre los avances de la trazabilidad del número que había enviado los mensajes. Nada concreto todavía. No está registrado, es prepago. Puede haber sido activado desde cualquier parte de Bangkok. Estamos revisando las cámaras cercanas a las antenas activas, dijo Nam, sin alzar la voz. Prioridad absoluta, ordenó Sarocha, y quiero que estés al tanto de cada movimiento que Rebeca haga desde ahora. Nada sin escolta, que el equipo sepa que esta no es una amenaza estándar. Colgó. Se volvió hacia Rebeca, que aún estaba en bata, con una taza de café entre las manos, sentada junto a la ventana. Sus ojos estaban hinchados de no dormir bien, pero mantenía la compostura. Había una extraña dignidad en su silencio, como si se negara a ceder al miedo. Van a investigar la zona desde donde se enviaron los mensajes, explicó Sarocha, acercándose. Pero el número no está vinculado a nadie. Es probable que haya sido descartado luego del último mensaje. ¿Crees que vuelva a escribirme? Lo más probable es que sí, pero esta vez estaremos preparados. El timbre del departamento sonó sin previo aviso. Rebeca pegó un pequeño respingo. Sarocha reaccionó al instante. Mano al arma, cuerpo en tensión. Caminó hacia la puerta. Miró por la mirilla. Era Eng, suspiró. Abrió la puerta sin entusiasmo. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó Sarocha, sin saludar. Me llamó el portero. Me dijo que entraste de madrugada y que todavía no te fuiste. ¿Qué pasó? No te llamó por eso, corrigió ella con frialdad. Lo llamaste tú, para ver si yo seguía aquí. Eng sonrió como si le hubieran pillado haciendo una broma. Bueno, no sabía que ahora vivías aquí. Tengo que pedirte permiso para ver a mi esposa, no respondió Sarocha, abriéndose para dejarlo pasar. Pero deberías preguntarte por qué tu esposa no te llamó anoche. Eng entró, olfateando el ambiente tenso como quien llega a un escenario ya en combustión. Se acercó a Rebeca y le besó la frente sin esperar que ella lo aceptara. Ella apenas levantó la vista. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla? Sarocha se cruzó de brazos. Recibió mensajes amenazantes, de alguien que la observa, que habla de llevarla lejos del ruido, entre otras cosas. Eng frunció el ceño, pero su expresión no reflejaba alarma, sino molestia. Y eso amerita que armes guardia armada en su casa. ¿De verdad estás preguntando eso? La voz de Sarocha se tensó, peligrosa. Es un mensaje, Sarocha. 1. No hay amenazas explícitas. No hay exigencias. No hay indicios de que sea real. Podría ser un fan desubicado. Vamos a montar un escuadrón por eso. No fue un mensaje. Fueron 3. A las 3 de la mañana, con lenguaje directo, obsesivo, claramente planeado. No es un impulso ni un error. Y Rebeca estaba sola. Bueno, ahora ya no, replicó Eng, alzando una ceja, como si eso fuera mérito suyo. Ya llegué, puedes relajarte. No es a ti a quien quiere, murmuró Sarocha, apenas audible. Pero Rebeca lo oyó. Sarocha tiene razón, dijo ella, al fin. No sé quién es esta persona, pero me sentí invadida, y tenerla aquí me hizo sentir segura. Eng ladeó la cabeza, con una media sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me parece que están dramatizando un poco. No eres la primera figura pública que recibe un mensaje raro. Yo he recibido amenazas de los exnovios de mis clientas, y no por eso monté una operación. Sarocha se acercó, lenta, sin alzar la voz. La diferencia es que yo no soy tú, Eng. Hubo un momento tenso. El aire se volvió denso entre los tres. Rebeca apretó su taza entre las manos, como si eso pudiera mantenerla anclada. ¿Puedo hablar contigo a solas?, le pidió Eng a Rebeca. Ella dudó. No, no ahora. Él chasqueó la lengua. Claro, supongo que hay cosas más importantes. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Justo antes de salir, se volvió hacia Sarocha. Ten cuidado, no se te vaya a mezclar lo profesional con lo personal. La puerta se cerró tras él. Silencio. Sarocha permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego giró hacia Rebeca. Lo siento. No, gracias, dijo Rebeca, por no dejarme sola. Sarocha se acercó y se sentó frente a ella, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que Rebeca sintiera su presencia como un abrigo. No voy a hacerlo. No mientras esto no esté resuelto. No es solo eso, susurró Rebeca,
sin mirarla. Es él, esa indiferencia, esa distancia. No sé cuándo se volvió así, o si siempre fue y yo no quise verlo. A veces, las personas que más amamos son las que más se esconden de sí mismas. Rebeca levantó la mirada. Se encontraron. ¿Y tú? ¿Te escondes? Sarocha la sostuvo con los ojos por un segundo demasiado largo. Solo cuando tengo miedo de lo que puedo sentir. Ese instante suspendido quedó flotando entre las dos. Un límite que ninguna cruzó aún, pero que ya no parecía tan lejano. Rebeca bajó la vista. ¿Crees que Stefan está cerca? Sarocha asintió, con gravedad. Y por eso no pienso alejarme de ti ni un segundo. Capítulo 23. Lo que no debía pasar. La lluvia caía con insistencia sobre Bangkok, como si intentara lavar la ciudad, sin lograrlo. El cielo estaba gris, espeso. La humedad se adhería a la piel como una segunda capa, y todo tenía el aire de una pesadilla a punto de abrir los ojos. Sarocha estaba inquieta. Desde las 5 de la mañana revisaba los reportes de vigilancia del día anterior. Ninguna novedad, ningún movimiento extraño, ni un solo rastro del fan que había estado acechando a Rebeca. Y sin embargo, algo le pesaba en el pecho como una advertencia muda. A las 6:30 llamó a Nam. Está todo en orden en el recorrido de Rebeca. Sí, acaba de salir del gimnasio. Ahora va camino al estudio de grabación. La escolta está en el coche, como siempre. Quiero que alguien más se una. Voy para allá. Sarocha, estás agotada. No has dormido. No pienso dormir mientras esa mujer esté en peligro. Colgó antes de que Nam pudiera discutir. Rebeca se recostó en el asiento trasero del coche, mientras el chofer y la escolta hablaban en voz baja en la parte delantera. Bangkok pasaba detrás del vidrio, ruidosa y despierta como siempre. Miró su teléfono. 2 mensajes de Eng sin responder. Uno de ellos decía: ya se te pasó el susto. Lo eliminó sin leer el resto. A pesar de la incomodidad de los últimos días, sentía cierta calma en la rutina. La presencia de Sarocha había funcionado como una suerte de escudo invisible. No le había dicho lo que sentía, ni siquiera se lo había dicho a sí misma del todo, pero había algo en el modo en que Sarocha la miraba que le permitía respirar. Miró por la ventana. No se dio cuenta del desvío hasta que el coche giró por una calle secundaria que no reconocía. ¿Qué hacemos? Esta no es la ruta al estudio, dijo, enderezándose. La escolta, una mujer joven que Rebeca apenas conocía, giró un poco el rostro, pero no contestó. ¿Qué está pasando?, insistió. Silencio. El coche frenó de golpe. La puerta trasera se abrió desde fuera. Una figura encapuchada y enmascarada la tomó por el brazo con violencia. ¿Qué? Suéltame, Rebeca gritó. Forcejeó, pero el hombre era más fuerte. Otro apareció detrás, aplicándole un pañuelo húmedo en la cara. Un olor químico fuerte, nauseabundo. Oscuridad. Sarocha iba a punto de doblar hacia el estudio cuando sonó su teléfono. Era Nam. Sarocha. La señal de Rebeca se detuvo. ¿Qué? El GPS dejó de emitir. El coche fue desviado de la ruta programada hace 12 minutos. Sarocha giró bruscamente. El coche chirrió en la curva. ¿Y la escolta? No responde. Ya rastreamos la última posición del vehículo. Estaba en un callejón cerca del distrito de Bang Rak. Enviamos un dron, pero no hay nadie. Sarocha sintió un golpe seco en el pecho. Que todo el equipo se movilice. Intercepten cámaras. Bloqueen salidas de la ciudad. Voy para allá. Cuando llegaron al lugar donde el coche había sido visto por última vez, solo quedaba un charco de agua sucia y marcas de neumáticos. La escolta estaba inconsciente en un contenedor de basura cercano, con un golpe en la cabeza. La habían dejado viva. Sarocha no dijo nada. Sus ojos recorrieron la escena como cuchillos. Luego miró el rostro ensangrentado de la joven. ¿Lo reconociste?, le preguntó cuando empezó a recobrar la conciencia. No, nos bloquearon el comunicador. Dijeron que si gritaba, la mataban. Sarocha apretó los puños. Se agachó. Había algo en el suelo. Una flor, una gardenia blanca. Su tallo estaba roto. Se la guardó. ¿Sabemos si pidieron rescate?, preguntó Nam, que acababa de llegar. No se trata de dinero, dijo Sarocha. Esto es personal, es obsesión. Nam asintió en silencio. Yen, le informé. No ha contestado. Sarocha rió sin humor. Claro que no. Rebeca despertó en una habitación sin ventanas. Su cabeza zumbaba, y el olor del pañuelo seguía en sus fosas nasales. Estaba sentada en una silla, con las manos atadas detrás de la espalda. No podía moverse. Las luces fluorescentes temblaban sobre su cabeza. El aire estaba cargado de humedad. Una figura se acercó. ¿Despertaste? Era un hombre, joven, ojos desorbitados, camiseta blanca,
Llevaba una gardenia en el bolsillo. La tomó con delicadeza y la acercó a su rostro. Siempre dijiste que odiabas el ruido, murmuró. Que querías escapar. Llevarte lejos es lo mejor que puedo hacer por ti. Rebeca lo miró, temblando. ¿Quién eres? Te amo, respondió él. Desde antes de que tú supieras quién eras. Ella contuvo el aliento. No podía entrar en pánico. Tenía que pensar, tenía que resistir, tenía que sobrevivir. Horas después, en la base de operaciones improvisada, Sarocha miraba las grabaciones de las cámaras de la zona. Por fin, una imagen. El rostro del secuestrador, parcialmente oculto, pero lo suficiente para iniciar un rastreo facial. Nam se acercó. ¿Qué haría si esto termina mal? Sarocha tragó saliva. No va a terminar mal. No puedo permitírmelo. ¿La amas? No hubo pausa. Sí. Nam no dijo nada más. Solo le entregó un archivo. Datos cruzados. Patrones de comportamiento. Actividad en redes. El fan tenía nombre. Somchai Kietpatanakul, antiguo estudiante de arte, expulsado por acoso. Había asistido a todos los conciertos de Rebeca en los últimos 2 años. Un perfil lleno de imágenes de ella, poemas, cartas sin enviar. Lo vamos a encontrar, dijo Sarocha, y cuando lo hagamos, va a saber lo que es el miedo. En algún lugar de Bangkok, Rebeca mantenía los ojos cerrados. En su mente, la imagen de Sarocha volvía una y otra vez. Su voz, su firmeza, su forma de mirar. No voy a alejarme de ti ni un segundo, le había dicho. Y en ese pensamiento, agarrándose a esa promesa, Rebeca decidió no rendirse, aunque estuviera sola, aunque la oscuridad la rodeara, aunque el miedo amenazara con tragársela. Sarocha iba a venir por ella, lo sabía, y eso la mantenía viva. Capítulo 24. El límite del fuego. No había sonido que pudiera calmar la mente de Sarocha, ni el zumbido incesante de las computadoras del centro de monitoreo, ni las voces entrecortadas de los agentes que revisaban rutas, cámaras y testimonios, ni siquiera el golpeteo monótono de la lluvia contra los ventanales. Todo era ruido que no lograba apagar el grito que resonaba dentro de ella. Rebeca no aparecía. Habían pasado más de 14 horas desde el secuestro. El rostro del fan, Somchai Kietpatanakul, estaba en todos los sistemas. Ya sabían que había alquilado una furgoneta blanca. Ya sabían que tenía antecedentes de acoso. Incluso tenían fragmentos de las cartas que había escrito a Rebeca en foros anónimos, firmadas con un seudónimo enfermizo. El ángel que no olvidas, pero no sabían dónde estaba. Y eso la estaba matando. Sarocha estaba en la sala de crisis de la empresa. Había echado a todos los ejecutivos. Solo quedaban Nam, 2 agentes de élite y ella, frente a una pantalla llena de puntos rojos, mapas digitales, grabaciones difusas y esperanzas rotas. Llevaba el mismo pantalón negro de la mañana, una camiseta húmeda por la lluvia, y las manos cerradas en puños sobre la mesa. Sangraba de una herida en la palma derecha, provocada por golpear con furia el espejo del baño horas antes. Nam se le acercó con cautela. Necesitas descansar. No voy a dormir, dijo Sarocha, sin apartar la vista del mapa. No hasta que aparezca. Tus reflejos están disminuyendo. Si la encontramos y estás agotada, no vas a poder protegerla. La estoy perdiendo, Nam. ¿Entiendes eso? Aún no. Pero si no piensas con claridad, quizás sí. Sarocha cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo. Y en ese breve instante vio la imagen de Rebeca atada a una silla, vulnerable, sola, sufriendo. La sensación le arañó el pecho. Era más que miedo. Era dolor físico. Abrió los ojos. El mapa no había cambiado. 3 horas después, una alerta menor surgió desde el equipo de análisis de patrones. Un depósito abandonado al norte de Bangkok, en un barrio industrial sin tránsito desde hacía años. Las cámaras de los alrededores captaron un movimiento extraño al anochecer. La misma furgoneta blanca entrando y no saliendo. No tenemos pruebas de que esté allí, dijo Nam, pero encaja con el perfil de Somchai. Aislado, sin ventanas, fácil de defender. Sarocha se puso de pie, agarró su cinturón táctico. No espero más, y si es una trampa, lo prefiero antes que seguir esperando mientras la lastiman. ¿Quieres que vaya contigo? No, esto es mío. No tienes refuerzos. No tienes orden judicial. Si disparas, vas a detenerme. Nam la miró en silencio. Luego negó con la cabeza. Tráela de vuelta. Sarocha asintió, agarró su pistola, y salió a la noche. El depósito estaba sumido en sombras. Luces de neón rotas parpadeaban sobre las paredes de concreto. El silencio era espeso, denso, absoluto. Sarocha avanzó por el perímetro como una sombra entre sombras. Sus sentidos estaban al límite. Cada crujido, cada gota, cada vibración le llegaba amplificada.
El corazón le latía fuerte, pero no rápido. Estaba en control, como una loba que huele sangre. Cuando encontró una entrada lateral sin sellar, se deslizó por el pasillo interior. La humedad del lugar se pegaba al cuerpo como una promesa venenosa. Había grafitis antiguos, colchones sucios, jeringas oxidadas. Todo respiraba abandono. Y entonces escuchó una voz. No tienes que tener miedo. Pronto te vas a dar cuenta de que esto es lo mejor. La reconoció al instante. Somchai. Siguió el sonido. Lo encontró en una sala al fondo, iluminada por una bombilla temblorosa. Estaba arrodillado frente a Rebeca, que estaba atada a una silla de metal, pálida, los labios secos, las muñecas marcadas por las sogas, pero viva. Los ojos de Rebeca se levantaron, y la vio. Sarocha. La expresión de su rostro fue un terremoto silencioso. Esperanza, alivio, y miedo también, porque entendió en ese instante lo que Sarocha estaba dispuesta a hacer. Sarocha alzó el arma. Aléjate de ella. Somchai giró lentamente. No parecía sorprendido. Sonrió. Viniste. Te dije que te alejes. Te vi en las cámaras. Tú también estás obsesionada con ella. Sarocha avanzó. Cada paso era un trueno. Yo la amo, dijo. Tú la usas como espejo de tu vacío. Ella necesita ser salvada. De todos ustedes. De ese mundo podrido. De su propia imagen. Ella no necesita salvadores. Necesita libertad. Y no vas a tocarla en tu vida. Somchai sacó algo de su bolsillo. Un cuchillo. Si disparas, le clavo esto en el cuello. Sarocha se detuvo. La tensión flotaba entre ellos como un rayo a punto de caer. Piénsalo, susurró Somchai. Un paso más, y te la llevas muerta. Sarocha bajó el arma, lo miró, y dijo, entonces mátame a mí. Somchai parpadeó. ¿Qué? Suéltala. Yo me quedo. No tiene sentido. Tiene sentido si la amas. Porque amar no es poseer, es proteger. Es elegir que viva aunque no te elija a ti. Somchai dudó. Ese segundo fue suficiente. Sarocha se lanzó. Un disparo. La bala le rozó el brazo a Somchai. El cuchillo cayó. Rebeca gritó. Somchai se abalanzó sobre Sarocha. Ambos cayeron al suelo. Lucharon. Sarocha lo golpeó con el mango del arma. 1, 2 veces. Sangre. Al final, él quedó inmóvil. Sarocha respiraba agitada, dolorida, pero viva. Se arrastró hasta Rebeca. La desató con manos temblorosas. Ella la miró, muda, los ojos abiertos como si vieran el alma. ¿Estás bien?, susurró Sarocha, la voz quebrada. Rebeca no respondió. La abrazó. Se hundió en sus brazos con un sollozo ahogado, y en ese contacto, en esa fusión entre dos cuerpos sacudidos por el miedo, el deseo contenido estalló como un relámpago silencioso. No era momento de palabras, solo piel, lágrimas, alivio, solo amor. Sarocha cerró los ojos y apoyó la frente en el cuello de Rebeca. Lo había arriesgado todo, y lo volvería a hacer, una y otra vez. Capítulo 25. En la oscuridad. La oscuridad tenía su propio lenguaje. No era solo ausencia de luz, sino una forma de opresión, una presencia, un silencio que hablaba, que se infiltraba por los poros, que respiraba junto a ella. Rebeca llevaba encerrada más de un día. No sabía exactamente cuánto. El tiempo se había disuelto entre los muros húmedos del depósito. La bombilla del techo se apagaba y encendía sin ritmo. A veces había ruido, pasos, susurros, portazos. Otras veces, un silencio absoluto que la hacía creer que ya no estaba viva. Su cuerpo dolía. Las muñecas le ardían por la presión de las sogas. La garganta seca, la cabeza pesada. Pero no era el cuerpo lo que más le dolía, era la mente, el alma. Pensaba en Eng, pero no como pensaba que lo haría. Pensaba en su silencio, en su falta de reacción, en su ausencia incluso antes de que se la llevaran, en cómo ella gritaba en su interior por su cercanía, por una frase de consuelo, por un gesto de compromiso, y él nada. Ni siquiera había estado en el camerino al final del concierto. La había dejado sola en el momento más vulnerable. Una parte de ella ya lo sabía. Eng la había soltado antes que cualquiera la capturara. Y sin embargo, no lloraba por él. Lloraba por otro nombre. Sarocha. Desde el momento en que se cerró la puerta metálica de la celda, su rostro fue el primero en aparecerle. La rigidez de su mirada. La manera en que la miraba sin decir nada. Esa tensión que cargaba en cada músculo cuando estaba cerca. Una furia contenida. Una promesa no formulada. ¿Por qué pensaba en ella? ¿Por qué la imagen de Sarocha acariciándole la mejilla era más poderosa que cualquier recuerdo íntimo con Eng? Rebeca se dejó caer hacia adelante. La cuerda le presionó los brazos y gimió. Dolor. Real. Necesario.
porque la sacaba del trance, la devolvía al momento. La puerta se abrió. El hombre Somchai entró con una bandeja y una sonrisa torcida. Otra vez esa voz empalagosa, falsamente dulce. Traje algo para que comas. No quiero que estés débil, Rebeca. Aún nos queda mucho por compartir. Ella lo ignoró. Su rabia ya no era visible. Había aprendido que el silencio lo desestabilizaba más, que su mirada fija, vacía, lo hacía tambalearse entre ternura y amenaza. Él hablaba como si estuvieran en una cita, pero lo hacía desde un delirio. Y ella lo sabía. Sabía que tenía que resistir, pero también sabía que algo dentro de ella se estaba rompiendo. Somchai dejó la bandeja en una mesa sucia y se acercó. Alargó la mano para acariciarle el cabello. Ella se tensó, y entonces, él se detuvo. La miró como si la estuviera evaluando. «Estás pensando en ella, ¿no?» Rebeca no respondió. «La de seguridad, la que siempre te sigue como sombra». Rebeca sintió un escalofrío. «Te tocó ya». «Te besó», insistió él. «Te vi mirarla». «No disimulas nada, como si supieras que ella podría salvarte de ti misma». Ella no dijo nada, solo lo miró, firme, fría, pero por dentro, el corazón se le aceleraba. No por miedo, por rabia, porque lo que él decía no era mentira. La atracción por Sarocha no era una ilusión de encierro. Había estado ahí desde antes, desde esa primera cena, desde el roce de las manos al pasarle un vaso, desde el perfume que la seguía, afilado y cálido, incluso después de irse. Era verdad, y eso dolía más que todo lo demás, porque no podía negarlo más. Cuando él salió, la habitación volvió a quedar en penumbra, y entonces la mente de Rebeca empezó a liberarse del miedo, a vagar por territorios más íntimos, más peligrosos. Recordó una tarde en que Sarocha la llevó de regreso a casa después de una reunión. El auto era oscuro, silencioso. El aire acondicionado estaba bajo, y la música era apenas un susurro. La mano de Sarocha había rozado su muslo al cambiar de marcha. Fue un instante, pero Rebeca no lo olvidó, porque no fue torpe, fue intencional, o al menos eso creyó. Y en ese segundo en que la mano permaneció allí, apenas un toque, Rebeca no se movió, no lo evitó. Al contrario, se tensó, se incendió por dentro, como si algo dormido despertara con hambre. Pensó en eso ahora, en medio del cautiverio, en el calor de esa mano, en los labios de Sarocha, que nunca la habían besado, pero que ella había imaginado muchas veces, con culpa, con ansiedad, con deseo, y pensó también en otra cosa, que si moría ahí, si no lograban encontrarla, nunca habría podido decirlo, nunca habría tocado a Sarocha como quería, nunca habría pronunciado su nombre en un susurro cargado de piel, nunca habría confesado ese deseo que la devoraba por dentro. La idea la hizo llorar, en silencio, no por miedo, sino por amor. Horas más tarde, o quizás solo minutos, el tiempo se había vuelto una criatura sin forma, vio a Sarocha, vino por ella, dispuesta a arriesgar su vida solo por ella. Después el caos. Sarocha, Rebeca, ella corrió hacia ella, la desató, la abrazó, y el contacto fue fuego. No dijeron nada más, porque ya todo estaba dicho, en cada lágrima, en cada respiración, en cada latido, en la oscuridad del cautiverio. Rebeca había entendido algo irreversible, su corazón ya no le pertenecía. Capítulo 26. Fragmentos bajo la piel. La habitación era blanca, demasiado blanca. El monitor al costado de la cama marcaba los latidos con una calma que no sentía como propia. Había dormido unas horas, y luego despertado otra vez. Así, en ciclos incompletos, todo en su cuerpo se sentía suspendido, como si aún estuviera en esa bodega, como si todavía no pudiera creerse libre. Pero no estaba sola. Sarocha estaba ahí, sentada en el sofá pequeño junto a la ventana. Dormía en silencio, con el cuerpo tensado, como si temiera relajarse del todo. Aún llevaba parte de la ropa del operativo, el pantalón de combate y una camisa de algodón. Había manchas de polvo en las mangas, y debajo de esa superficie, una fragilidad que Rebeca nunca había notado antes. O sí, tal vez siempre había estado ahí, tal vez ella simplemente no había querido mirar. Cerró los ojos, no por sueño, sino porque la avalancha de recuerdos comenzaba a caer sobre ella, y esta vez no luchó contra ellos, los dejó llegar. Una terraza, la brisa, un atardecer ácido. Rebeca apoyaba los codos en la barandilla de piedra, mientras hablaba por teléfono con su agente en España. Estaba tensa, alterada, discutiendo por un contrato mal redactado, y entonces, una voz,
suave la interrumpió. ¿Quieres que te prepare té? Era Sarocha. No le había escuchado llegar. La luz rojiza del sol la bañaba desde un ángulo perfecto, el pelo recogido en una trenza floja, las ojeras visibles, pero bellas en esa crudeza, y los ojos, oscuros, detenidos, más atentos de lo que querían parecer. Rebeca asintió sin pensarlo. Pero lo importante no fue el té, fue el modo en que Sarocha se le acercó después, mientras ella colgaba el teléfono, y le dijo: «Tienes el ceño fruncido desde hace 20 minutos. Eso te va a dejar huella». Rebeca sonrió. Fue la primera sonrisa real en días, y entonces, Sarocha con un gesto breve, le alisó la frente con la yema del dedo. Un simple roce, una caricia rápida, pero Rebeca sintió que el estómago le temblaba, como si la hubiera tocado en otro lugar, más profundo. No hablaron más, pero esa noche, en la cama, Rebeca se tocó el rostro donde Sarocha la había rozado, y no pudo dormir. Ahora, desde la cama del hospital, esa memoria le quemaba en la piel. La necesitaba como se necesita el aire, pero no era la única. Había otra, más reciente, más cercana, un ensayo. Casi medianoche, Rebeca se había quedado repasando unas líneas para una pequeña película independiente. Estaba sola en la sala, o eso creía, cuando el diálogo se quebró en su garganta por tercera vez. Una voz desde la oscuridad murmuró: «Estás diciendo la frase bien, pero no estás respirando con ella». Era Sarocha. Había estado ahí desde hacía rato. Rebeca la miró con sorpresa, luego con fastidio. Se sintió vulnerable, expuesta, pero también observada de un modo que no era juicio, sino cuidado. «¿Quieres que lo hagamos juntas?», preguntó Sarocha, y lo hicieron. Durante 15 minutos, Sarocha leyó en voz baja la línea contraria. Rebeca respondía. Hubo un momento, no sabía si fue por la intensidad del texto, o por el tono íntimo de sus voces, en que la distancia entre sus cuerpos se redujo a centímetros. Sarocha la miraba a los labios al pronunciar, y Rebeca sintió un escalofrío, algo que no era miedo, ni siquiera duda, era deseo, crudo, lento, inevitable. Ella se inclinó sin pensarlo, y Sarocha no se apartó. No fue un beso, no del todo, pero sus bocas se rozaron. Un temblor, un instante, un accidente que ninguna nombró al día siguiente. Pero desde entonces, nada volvió a ser igual. Rebeca abrió los ojos en la cama. Sarocha seguía ahí, dormida, hermosa, cuidándola incluso en sueños. Sarocha susurró. Ella no se despertó. Rebeca volvió a cerrar los ojos, y otro recuerdo se filtró. Uno que no era tan físico, pero sí más íntimo. Una madrugada lluviosa. Después de una reunión de seguridad, estaban en el auto, atrapadas bajo el aguacero, los vidrios empañados, el silencio como única compañía. Sarocha había estacionado y no se movía. «¿No vas a bajar?», preguntó Rebeca. No respondió ella, bajando la mirada. «Me gusta este sonido». Rebeca la observó de perfil, y por primera vez, notó cuánto dolor había detrás de esos ojos tranquilos. «Siempre estás alerta, Sarocha». Ella no respondió, pero su mandíbula se tensó, y entonces, en una decisión que aún no entendía del todo, Rebeca le tomó la mano. Solo eso, un gesto simple, pero fue la primera vez que Sarocha tembló. Ni siquiera lo ocultó, se dejó tocar, no como quien se rinde, sino como quien por fin baja las armas. No se dijeron nada más. La lluvia fue la única testigo. «¿Sueñas con ella?», le había preguntado Somchai, antes de irse. Ahora Rebeca sabía la respuesta. No solo soñaba con ella, la recordaba con el cuerpo, con la piel, con los espacios vacíos, con los silencios compartidos. Y mientras Sarocha dormía cerca de su cama, ella entendió lo que había estado negando durante semanas, mucho antes del secuestro. Sarocha no era una sombra, era una promesa, una que no sabía si podía cumplir, pero sí sabía una cosa: la necesitaba, y, esta vez, no pensaba fingir que no. Capítulo 27. No la dejaré sola. El aire de Bangkok seguía espeso incluso al caer la noche. Afuera, el bullicio no descansaba, pero en el interior del pequeño despacho, Sarocha tenía el mundo reducido a un tablero de pistas, nombres y fotografías pegadas en la pared. No había dormido más de 4 horas en los últimos 2 días. Rebeca estaba a salvo, sí, eso debería haber sido suficiente, pero no lo era. El operativo oficial había sido torpe. Las autoridades celebraban su éxito, mientras se escondía el detalle más preocupante. No había ninguna certeza de que el hombre detenido hubiera actuado solo, y Sarocha lo sabía. Había algo más, un eco invisible en la forma en que Rebeca había sido vigilada, en la forma en que había sido elegida,
Y si Eng no iba a tomarse el tiempo de averiguarlo porque no lo estaba haciendo, porque se había refugiado en su propio silencio culpable, entonces lo haría ella, sola, como siempre. Había recuperado copias de los reportes no filtrados, usó sus contactos. Su nombre aún pesaba en ciertos círculos, y en otros, aún la temían. La evidencia era débil. La fiscalía no estaba interesada en seguir otras líneas. El fanático había sido declarado mentalmente inestable, con una historia de obsesiones con celebridades. Cerrado el caso, y sin embargo, no encaja, susurró mientras repasaba la cronología del secuestro. Había demasiada logística para alguien actuando solo. La celda donde mantuvieron a Rebecca estaba acondicionada, con aislamiento acústico y acceso restringido. Alguien lo había financiado, y además, la había seguido durante semanas, sin ser detectado por sus propios agentes de seguridad. Sarocha tomó eso como un error personal. Nam la había llamado 2 veces. No respondió. Tenía que hacer esto sin distracciones. Había conseguido acceder al disco duro del fanático loco. No fue difícil. La policía lo había confiscado, pero sus archivos estaban mal protegidos. La mayoría eran imágenes de Rebecca, recortes, fotos de prensa, otras más perturbadoras, tomadas desde ángulos que evidenciaban vigilancia física. Pero una carpeta llamó su atención. RAES M4. Sarocha la abrió. Dentro había una serie de documentos en PDF, todos redactados en inglés. No tenían relación directa con Rebecca. Eran cartas, correspondencia fragmentada entre un tales y un abogado tailandés. Lo curioso era que algunas líneas estaban subrayadas, como si el fanático hubiese buscado allí algún tipo de sentido oculto. Uno de los documentos mencionaba un nombre, Tawan Chayakul. Ese nombre, Sarocha murmuró, y el frío le recorrió la columna. Lo había oído en su adolescencia, durante sus entrenamientos. Era el nombre de un coleccionista, vinculado a redes oscuras de tráfico de información y artefactos esotéricos. Nunca se le probó nada, pero se decía que financiaba cultos. Sarocha se quedó inmóvil frente al monitor. ¿Por qué un fanático de Rebecca tendría documentos vinculados a ese hombre? Y, más importante aún, ¿por qué ese mismo nombre estaba en una nota manuscrita hallada en la escena del cautiverio y descartada por la policía como irrelevante? No esperó. Era cerca de medianoche cuando salió del despacho. Sabía a dónde debía ir. La casa de Tawan estaba ubicada en las afueras, cerca de una antigua cantera abandonada. No era un lugar discreto, pero había silencio, oscuridad, y la sensación constante de ser observada. No entró directamente. Pasó 3 horas en vigilancia. Una mujer entró cerca de las 2 de la mañana. Joven, con ropa formal. Salió 20 minutos después. Parecía nerviosa. Otro hombre, extranjero, había llegado un poco antes. No salió durante el resto de la noche. Este no es un simple coleccionista, pensó. Algo se movía allí adentro. Algo que conectaba el fanatismo con lo simbólico. Con Rebecca. Volvió al despacho cuando el cielo ya clareaba. No podía dormir. Se duchó, se cambió, y se quedó sentada frente al ventanal, mirando cómo el día nacía lento sobre la ciudad. Una notificación vibró en su móvil. Mensaje de Nam. ¿Hasta cuándo vas a hacer esto sola? Eng ni siquiera aparece. Ella está viva gracias a ti. ¿Vas a seguir fingiendo que solo te importa porque es tu cuñada? Sarocha no respondió. Se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, y se quedó inmóvil durante largo rato. Luego, sin darse cuenta, su mente la traicionó. Recordó el momento en que entró al lugar donde mantenían a Rebecca, el instante exacto en que la vio, encadenada, pálida, y recordó lo que sintió, la furia, el miedo, el amor. No lo había dicho en voz alta, pero lo sabía. No podía perderla, no a ella, y si había más peligro allá afuera, si alguien más la observaba desde las sombras, entonces no iba a detenerse hasta desenterrarlo todo, incluso si eso significaba perderse a sí misma en el proceso. Capítulo 28. Bajo la superficie. La oficina de seguridad privada que Nam y Sarocha dirigían no tenía competencias en investigaciones criminales ni autorización para intervenir sin notificación, pero esa noche, todo protocolo se rompió. Nam cerró la puerta con llave y bajó las persianas. 3 personas estaban sentadas frente a ella, 2 mujeres, un hombre, todos con pasado en inteligencia militar, todos leales a Sarocha, leales de una forma silenciosa, sin preguntas innecesarias. Vamos a actuar por fuera, dijo Nam con voz firme, mientras colocaba el dossier en el centro de la mesa. No hay órdenes judiciales, no hay respaldo de la policía, y si nos atrapan, nadie va a venir a sacarnos.
¿Por qué lo hacemos?, preguntó una de las mujeres. No era una objeción, era el ritual. Una razón clara antes de entrar en zona gris. Nam no titubeó. Porque la policía no quiere ver lo que hay detrás del secuestro, porque hay otros nombres involucrados, y porque ella casi muere. Y eso para mí, para Sarocha, no es negociable. Uno de los hombres asintió en silencio, y entonces la operación comenzó. Sarocha llegó minutos después. Llevaba días durmiendo poco, comiendo menos. Su presencia era un hilo tenso de energía. Cada paso que daba parecía contener todo el peso de lo que no decía. Gracias por venir, les dijo, mirando a cada uno con respeto. Esto no se trata solo de Rebeca. Hay algo más. Algo que vincula al fanático con una red simbólica, ritual, oscura. No puedo explicarlo del todo, pero tengo esto. Colocó las imágenes, el nombre de Tawan Chayakul, los recortes, las conexiones con propiedades abandonadas en los límites de la ciudad, una dirección concreta, un patrón de movimiento, fragmentos. Nam se acercó. En sus manos llevaba el informe técnico de una instalación abandonada al este de Ratchaburi. Oficialmente, un antiguo centro de meditación espiritual, cerrado desde hacía 7 años, pero no estaba vacío. Detectamos actividad térmica, explicó Nam. 2 entradas. Vigilancia mínima, pero tecnología reciente. El lugar está tapado por fundaciones falsas. Lo manejan desde empresas pantalla. Sarocha respiró hondo. Vamos esta noche, sin permiso, solo nosotros. El trayecto fue silencioso. Cada uno iba enfocado. Los auriculares transmitían susurros tácticos, pero no había ruido superfluo, solo la tensión contenida de una operación que podría costarles mucho más que sus licencias. Llegaron antes del amanecer, se posicionaron a distancia, entre la maleza densa que rodeaba el complejo. Sarocha, con los binoculares térmicos, detectó 3 cuerpos en movimiento dentro del perímetro. Guardias o residentes, murmuró. El edificio parecía en ruinas desde fuera, pero las cámaras ocultas, los sensores de proximidad, y el generador activo decían otra cosa. Allí adentro, algo se movía, algo vigilaba. Entraron desde el lado norte, desactivando un sensor oculto entre las rocas. Nam lideró la primera entrada. La segunda mujer del equipo, Dao, descendió con una cuerda hacia una claraboya cubierta. Sarocha fue la última, no porque dudara, sino porque necesitaba sentir el aire, el miedo, el pulso. Había algo visceral en lo que hacía esa noche, algo que no nacía solo del deber. Cada paso dentro del edificio le recordaba los gritos de Rebeca cuando la encontró, el frío de su piel, la forma en que la miró, rota, apenas consciente, pero viva. Eso la guiaba ahora. El interior era un templo reciclado, paredes desnudas, símbolos pintados sobre el yeso, círculos con inscripciones antiguas, mezcla de sánscrito, pali y caracteres que ni siquiera ella reconocía. Esto no es solo una secta, susurró Dao. Esto es ceremonial, protocolo. Hay liturgia detrás de esto. Encontraron un archivo oculto tras una pared falsa. Carpetas, grabaciones, nombres. Uno de ellos, Eloa Sarocha. Rebecca Armstrong. Fecha. Fotografías. Una anotación escrita a mano. Se conecta con la línea roja. El huésped perfecto. Sarocha se quedó en silencio. Las palabras pesaban como una amenaza. Tenemos que sacar esto, dijo, mirando a Nam. No solo esto, respondió ella. Y le mostró una imagen más. Era una toma térmica en tiempo real. Hay alguien en el nivel inferior, amordazado, vivo. El rescate fue rápido, sin disparos. Un hombre estaba encadenado. No era tailandés. Cuando le retiraron la mordaza, balbuceó en inglés, entre lágrimas. Su nombre era Michael Harris, periodista de investigación. Llevaba 6 semanas desaparecido. Lo habían capturado por indagar en una supuesta red de simbología esotérica criminal vinculada a celebridades del sudeste asiático. Tenían expedientes, fotos. Ritualizan la elección de sus víctimas, dijo él, temblando. Y Rebeca estaba entre ellas. La consideran algo más, como si tuviera un vínculo con lo antiguo. No lo entendí. Sarocha lo entendió demasiado bien, demasiado tarde. Esa noche, mientras regresaban en silencio, sabiendo que no podían reportar oficialmente nada, Sarocha sintió cómo se tensaba la línea entre el mundo visible y el otro, ese que operaba por debajo. Entre símbolos, nombres secretos y sacrificios silenciosos. Había salvado a Rebeca de un hombre, pero aún no la había salvado de lo que verdaderamente estaba detrás, y ahora sabía que no podía hacerlo sola. Nam la miró desde el asiento del copiloto. ¿Y ahora qué? Sarocha respondió sin desviar la vista del camino. Ahora la protejo de todo, aunque ella aún no sepa de qué. Capítulo 29.
sangre sobre la ceniza. El sonido del viento entre las hojas era tan denso como la noche que lo cubría todo. Sarocha descendió en silencio, apoyando la rodilla derecha en el suelo húmedo. Sus ojos, protegidos por las lentes tácticas, escaneaban el perímetro. 2 figuras armadas junto a la entrada principal. Una tercera patrullaba el muro externo. Nam, desde su posición elevada, murmuró en el auricular. Confirmo 3, posiblemente 4 dentro. Tiempo estimado: 5 minutos para barrer acceso norte. Sarocha no respondió, solo asintió. En su pecho, algo ardía más fuerte que la adrenalina. Una urgencia que no nacía de la estrategia, sino del miedo visceral respecto a lo que se podía encontrar. Algo se movía allí, algo más oscuro que el fanatismo. El primer impacto fue silencioso. Nam disparó un dardo tranquilizante a la patrullera externa. Cayó sin ruido, arrastrada entre arbustos. Luego, una carga de humo controlado en el muro trasero abrió el acceso al nivel subterráneo. Sarocha descendió primera. En el interior, las paredes parecían empapadas de algo ancestral. Círculos de ceniza en el suelo, cuerdas colgando, ruidos de cadenas, un murmullo lejano como si el lugar respirara por sí mismo. Y entonces, un grito. Sarocha giró hacia el pasillo de la izquierda. El sonido era humano, quebrado, una voz femenina, una chica secuestrada, otra víctima. La mujer estaba atada a una silla metálica, el rostro ensangrentado, el labio roto. Tenía los ojos abiertos, desbordados. La boca temblaba como si no pudiera decidir si gritar o llorar. «Venimos a ayudarte», susurró Sarocha, acercándose. «Te tengo. Cuidado». Un hombre emergió desde una columna a su izquierda, cuchillo en mano. No era el fanático original, era otro. Un guardián, tal vez, una pieza secundaria de algo mayor. Sarocha giró a tiempo para bloquear el primer corte, pero no el segundo. El filo le atravesó el costado, rasgando su chaleco. La sangre brotó caliente, inmediata. Disparó a quemarropa, 1, 2 veces. El hombre cayó, no murió de inmediato. Se arrastró unos centímetros. Luego, se detuvo. Sarocha tambaleó. El dolor era sordo, apenas si lo sentía. «Te voy a sacar de aquí», le dijo a la mujer, mientras desataba las cuerdas. El rescate fue un caos controlado. Nam y el equipo neutralizaron a los otros 2 vigilantes. Contactaron a la policía para que se llevara a cabo una investigación al haber una nueva víctima. Cuando finalmente salieron, el cielo comenzaba a teñirse de púrpura. Sarocha se mantenía en pie por voluntad. «Muchas gracias», susurró la mujer cuando subieron al vehículo. Sarocha asintió. Horas después, en el refugio seguro, mientras Nam atendía la herida de Sarocha, llegó Rebeca, quien había sido informada por Nam. Estaba limpia, curada, vestida con ropa que no era suya, pero en sus ojos había algo que no se borraba. Cuando Nam se retiró para darles espacio, Rebeca se sentó junto a ella, todavía vendada, dolorida, cansada, pero viva. «¿Te duele?», preguntó Rebeca. «Lo suficiente para saber que sigo aquí». Hubo un silencio espeso, y entonces, Rebeca giró lentamente, con una fragilidad que no tenía que ver con la herida. «Me asustaste, Sarocha». «¿En qué estabas pensando?» «En lo único que pienso desde que te conozco, protegerte. Sabía que tu secuestrador no trabajaba solo. Demasiada pulcritud en el operativo para ser llevado a cabo por un loco. ¿Por qué te preocupas tanto por mí?» La pregunta no era inocente, era todo. Sarocha tragó saliva. No podía más con la máscara, porque desde la primera vez que te vi, todo en mí cambió, y no supe cómo nombrarlo, pero lo sentí, y lo siento aún ahora, incluso en este lugar roto, incluso con la sangre aún fresca, porque tú me importas más de lo que debería. Rebeca la miró. Las lágrimas no caían con violencia, solo brotaban, como si ya no pudieran resistirse. «Y yo te pensé cada noche, cuando no sabía si iba a sobrevivir. Pensaba en tus ojos, en cómo me tocaste la mano aquella noche en el estudio, en cómo me defendiste cuando Aang desaparecía emocionalmente. Pensaba en ti, solo en ti». Sarocha se acercó, apenas unos centímetros. «Te prometo que haré todo para que nadie más te toque, nadie más te use. Ya no estás sola». Rebeca la tocó, primero el rostro, luego el pecho, y por un segundo, la herida dejó de doler. Esa noche, durmieron en la misma habitación. No se tocaron más, no se dijeron nada más, pero ambas sabían que algo había cambiado para siempre. Capítulo 30, donde no duele decirlo. Sarocha dormía, su respiración era lenta, pero no del todo tranquila. Cada tanto, su rostro se contraía levemente, como si la herida del costado no fuera lo único que le doliera. Rebeca, sentada a su lado, con una manta sobre las piernas y el cabello aún húmedo,
la observaba en silencio. El refugio olía a alcohol, a vendas limpias y a madera vieja. Había pasado un día desde el operativo, y no lograba dejar de mirarla. Sarocha había perdido sangre, no suficiente para comprometer órganos, pero sí para hacerla temblar. La bala del guardia que alcanzó a disparar antes de morir no la había rozado, pero el corte del cuchillo aún supuraba a veces bajo la venda. Rebecca había insistido en cambiarla ella misma. No confió en nadie más, ni en Nam, ni en las enfermeras de emergencia que habían llegado al amanecer, solo en sus propias manos. La habitación era cálida. Afuera, la lluvia golpeaba contra el tejado como si el mundo necesitara purgarse también. Rebecca se levantó despacio, acercándose a la mesita donde reposaban el agua y los medicamentos. Preparó la dosis del analgésico sin mirar, sus dedos temblando levemente al tomar la cuchara. Acarició la frente de Sarocha con el dorso de la mano. Ella reaccionó, apenas abriendo los ojos. «Hola bonita, ¿cómo estás?» «A mí me duele hasta respirar», dijo con la voz rasposa. «Bien», susurró Rebecca. «Vas a estar bien». Sarocha intentó incorporarse, pero el dolor la hizo fruncir el ceño. Rebecca la sostuvo con una mano en la espalda. «No te muevas mucho, solo quiero darte esto». Sarocha aceptó la cuchara entre los labios sin apartar la mirada de ella. Rebecca sintió que ese gesto, esa simple acción, tenía algo de sagrado, como si entre ambas se tejiera algo que no podía ser dicho aún, pero que era real, tan real como la sangre seca que aún manchaba sus ropas de hace 2 noches. «¿Dormiste?», preguntó Sarocha después de tragar. «No mucho, no quería dejarte sola. Me prometiste que no lo harías conmigo, ¿recuerdas?». Sarocha asintió, con una sonrisa apenas dibujada. «Recuerdo todo». Hubo un silencio espeso, denso, lleno de lo que no se decía. «Cuando estás cerca, no siento miedo, ni rabia, ni esa oscuridad que arrastro desde hace años». Sarocha respiró hondo. «Eres la única que logra que me detenga, que respire, que sienta algo que no sea peso». Rebecca la miró, y luego, se acercó lentamente, hasta sentarse en el borde de la cama. «Yo pienso en ti todo el tiempo, en tu voz, en cómo me tocaste la espalda cuando pensabas que dormía en el coche, en cómo me defendiste sin una palabra cuando Eng me gritó aquella vez en el estudio». La herida de Sarocha palpitaba, pero ella ya no la sentía. «Quiero tocarte», susurró Rebecca. «Entonces hazlo». Rebecca extendió la mano, primero al rostro, luego al cuello. Sus dedos bajaron con lentitud, trazando la línea de la clavícula, evitando cuidadosamente las vendas. Sarocha cerró los ojos. Sus labios temblaron. «¿Esto te duele?». «No». «¿Y esto?». Sus dedos bajaron un poco más, hasta rozar el borde de la camiseta suelta que usaba Sarocha. Ella negó con la cabeza, muy despacio. Rebecca se inclinó, y su frente se apoyó contra la de ella. «Tengo miedo de hacerte daño». «Ya lo hiciste», dijo Sarocha, abriendo los ojos, «pero no por tocarme, por no poder decirte antes lo que sentía, por no saber si tú también lo sentías». «Lo sentía», susurró Rebecca, «pero no podía, no sabía si era real, o si solo estaba huyendo de otra cosa». «¿Y ahora?». Rebecca no respondió con palabras, solo la besó. Fue un beso suave, pero no casto. Fue un beso de reconocimiento, un roce de bocas que hablaban un idioma que ambas entendían desde hacía meses, pero que nunca se habían permitido traducir. Sarocha alzó una mano, débil pero firme, y acarició la nuca de Rebecca. Cuando el beso terminó, no hubo distancia, solo aliento compartido. «No tienes que decir nada ahora», murmuró Sarocha, «solo quédate». «No voy a irme». Esa noche, Rebecca durmió junto a ella, bajo la misma manta, sin otra intención que estar cerca. Los cuerpos no buscaron más, pero las manos se entrelazaron, y el sueño llegó suave, por primera vez en días. Ambas sabían que el mundo no se había detenido. Eng volvería, la prensa explotaría, y los fantasmas detrás del secuestro aún acechaban. Pero por unas horas, allí, entre la lluvia y el calor del cuerpo amado, nada más importaba, solo la certeza de que algo verdadero había nacido en la oscuridad, y que ya no iban a negarlo más. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.